está bien que lo utilicen. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto hay que indemnizar a una mujer que ha sido violada y producto de esa violación tiene un hijo? ¿Cuál es el daño emergente del lucro cesante? Lo que perdió porque era embarazada y el lucro cesante lo que va a tener que gastar en ese niño. ¿Cómo se cuantifica eso con una valoración civil patrimonial del lucro cesante daño emergente? Insisto, si se ha aplicado ese tipo de cuantificación, si se ha utilizado esa ponderación, ¿por qué no decir que es erróneo? ¿Por qué no decir, como lo intentamos, como fue nuestra postura inicial, aparte también de la postura de reconocimiento civil, porque estamos atados por esa subsidiariedad del procedimiento civil, en decir que la valoración de bienes intangibles está absolutamente libre de esa ponderación? Tanto así que por daño moral se puede mandar por 5 o 10 millones de dólares. Esa es la prueba evidente. Y eso no es que esté mal, está bien. En ese sentido, y mucho más, cuando hemos pasado 10 años sin tener un presidente que haya durado un periodo legislativo continuo. Es decir, que porque estemos acostumbrados a que a los abogados les llamen corruptos, a que a los funcionarios judiciales les digan corruptos, a las personas que trabajan para la Unión Corrupta, no significa que está bien y que hay que aceptar esa valoración. Es decir, está bien. Cualquier persona siente, está lesionado, su honor y su dignidad, que actúe de manera jurisdiccional y que se defienda en derecho. Muchísimas gracias. La pregunta para el abogado Roberto Campaña dice: ¿por qué para usted la libertad de expresión es publicar cualquier artículo sin investigación previa, información sin fundamento? Me parece que quien ha hecho la pregunta no ha entendido nada de lo que dije, porque obviamente yo no he dicho lo que se pregunta. Miren, obviamente existe un derecho que es fundamental, el derecho a poder transmitir opiniones. Y esas opiniones deben poder transmitirse sin ningún tipo de censura, de ninguna manera que haya censura. Pero al mismo tiempo hay algo que es fundamental. Tiene que hacerse una abierta diferenciación entre lo que significa transmitir información respecto de hechos versus lo que significa tener opinión. No es lo mismo. Entonces, existe una cierta exigencia relativamente importante, si se quiere, aunque cuestionada, de que la información que se transmite debe ser verificada y debe ser cierta. Obviamente, un hecho admite una valoración de cierto o falso, pero hay ciertos temas o ciertos hechos que no permiten una calificación. Y voy a irme al ejemplo más sencillo de todos, o el más complejo tal vez. ¿Qué pasó realmente el 30S? ¿Alguien es dueño de la verdad respecto a lo que pasó el 30S? ¿Alguien puede decir respecto de un hecho del 30S que es verdadero o es falso? Pero ciertos hechos sí son susceptibles de calificación como verdadero o falso, pero hay algo fundamental. Las opiniones no pueden ser calificadas como verdaderas ni falsas. Y por tanto, el derecho a la libertad de expresión, entendido como la posibilidad de transmitir opiniones, no puede tener limitaciones ni censura. Existen, obviamente, responsabilidades para los comunicadores cuando transmiten hechos en la medida en que estos puedan ser susceptibles de verdad o mentira. Pero en definitiva, de ninguna manera he pretendido, ni he dicho, ni he pensado lo que esa pregunta contiene. Muchas gracias. Millones de dólares. ¿Por qué 80 millones de dólares? Se dice que la moral no tiene precio. ¿En qué se basa el abogado del presidente para pedir 80 millones dentro de la sanción del universo, condenándole a una irremediable quiebra? Al señor Tibri, con pinzas conectadas a su escroto, le electrocutaron los testículos. Resultado, el Estado lo indemniza con $500.000. A Correa exige que le den 8 millones. ¿Su honor vale más que la integridad de una víctima de tortura? Muchas gracias por la pregunta.
insisto que esas preguntas son interesantísimas. ¿Por qué? Porque nos llevan obligatoriamente a que algo está mal. Algo no funciona en el Estado. Piensen en algún momento al hacer este tipo de afirmaciones. Claro que se procedieron 1 millón, porque a este tanto y porque a este cuánto. Eso nos obliga, y a nosotros que somos abogados, mucho más, a establecer reglas claras. La que sea. Por ejemplo, en el Código Penal Español se establece que los delitos, cuando no solo son de patrimonial, sino cualquier tipo de afectación, se debe establecer un valor indemnizatorio de multa de tanto del triplo, de tanto del cuánto, de tanto del que sea. ¿Ya? Pero existe una legislación al respecto. Existe una posibilidad de cuantificación que sale de la esfera exclusivamente penal civil que se ha usado desde siempre. Para esa pregunta de por qué la cuantificación del daño, insisto, nosotros partimos de una premisa importantísima, que existen bienes jurídicos intangibles que es incalculable la cuantificación. El caso de la mujer embarazada, el caso de ¿cuánto cuesta quemarle a mi padre? ¿Cuánto puedo obtener de indemnización porque un familiar mío lo mate? ¿Cuál es el lucro emergente? ¿Cuál es el daño emergente del lucro cesante? Es decir, ese tipo de reflexiones en cuanto a la cuantificación del daño, que insisto, nuestra postura fue siempre la de la valoración del bien jurídico a efectos de la posibilidad de lesión futura, en cuanto a que el economista Correa, hoy presidente, quizás algún día va a dejar de hacerlo, va a dejar de hacerlo, pero va a seguir siendo padre de familia, va a seguir siendo hermano, va a seguir siendo hijo. Y a cualquier persona que se le acuse de haber cometido delitos de lesa humanidad, no es una acusación sobre actos de corrupción, sobre el robo de ciertos valores, sobre el beneficio de ciertos contratos. Es sobre el peor delito que existe en la humanidad. El artículo 7 de la Corte Penal Internacional establece que los delitos de lesa humanidad consisten en un ataque generalizado en contra de una población civil, cuando dicho ataque se realiza mediante asesinatos, violaciones, torturas, desaparición, violación forzada, embarazo forzado. Esos son los delitos de lesa humanidad. Se está acusando del peor probablemente delito que pueda existir para un presidente de la República, para cualquier ser humano. Por eso la proporcionalidad de la demanda. Insisto, si seguimos con esta valoración en cuanto al lucro daño emergente y lucro cesante, quizás es imposible llegar a esa determinación. ¿Por qué? Porque esa determinación obedece más a una interpretación de nivel patrimonial y contractual. Claro que los jueces la utilizan y la van a seguir utilizando, porque tienen que aplicar subsidiariamente el Código de Procedimiento Civil, y es legal que lo apliquen. Pero insisto, ¿por qué no dar ese paso y llegar a este tipo de circunstancias en las cuales los bienes intangibles, los daños producidos por el daño moral y por la afectación al honor no tengan ese límite, sino que sea la jurisdicción quien lo define? Y se defiende el derecho a la libertad de expresión, ¿por qué no manifiesta también el artículo 66, numeral 7 de la Constitución o el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, celeridad, por favor, y por qué Emilio Palacio escapó del país? Porque no soy abogado de Emilio Palacio, ni he conversado con Emilio Palacio. Sí puedo incluir porque ese fue el país. Pero esa es intuición, percepción. Yo supongo que se puede ir país porque sabe que la justicia en el Ecuador está absolutamente tomada. Y que no hay una yo he mencionado efectivamente que hay dos artículos importantísimos, el 66 y el 13. Y he mencionado esos artículos fundamentalmente porque son los artículos que regulan la libertad de expresión. Y he mencionado también, al empezar mi intervención, que existía un derecho al honor y que no hay derecho al insulto. De tal manera que no he hecho ningún tipo de omisión pensando en que no creo en el derecho al honor. No, por el contrario, creo significativamente que existe el derecho al honor.
Lo que no creo es que se pueda tener como pretexto el derecho al honor para buscar silenciar a los medios de comunicación. Es una cosa totalmente diferente. Y yo sí quiero aprovechar esta bellísima posibilidad para mencionar algo. La indemnización o la codificación del daño moral no es un tema nuevo, es un tema que no existe. Está claro que el honor no tiene precio. Eso lo sabe todo abogado. El honor no tiene precio. El tema entonces es cómo se cuantifica el honor, cómo se cuantifica la indemnización. Y el Código Civil ecuatoriano da las pautas, y no solo el ecuatoriano, dan todos. Tiene que haber proporcionalidad, tiene que estarse en la condición, circunstancias de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que no puede ser es que alguien ponga una cifra arbitraria. ¿Por qué 40 en la indemnización? Porque parece que 40 está bien. ¿Por qué no 41 y por qué no 39? ¿Por qué no 45 y por qué no 25? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? Lo que no puede ser es que a pretexto de que el honor no tiene precio y que hay que fijar una cuantía o una indemnización, entonces los jueces se sientan que tienen libertad absoluta para fijar cualquier cosa. Entonces creo que tiene que haber razonabilidad, creo que tiene que haber proporcionalidad, creo que tiene que haber sentido común en un momento dado. Y obviamente todo ello amparado por la prueba. Y en la prueba no existe nada en todo el expediente, absolutamente nada que haga pensar siquiera que cuando termine el mandato el presidente va a volver a trabajar, porque no lo ha aprobado, no ha dicho que lo quiere hacer, no ha dicho que quiere volver a la universidad, no ha dicho que va a dedicarse a eso. No existe nada. Entonces, la cuantificación que consta en la sentencia es completamente arbitraria y orientada muy claramente a quebrar la compañía del orden de los derechos. Eso es lo que Penúltima pregunta para el abogado Andrés Vera. ¿Nos podría explicar cómo la compañía Universo es responsable del delito de injurias calumniosas y que sus dueños sean sancionados con prisión? ¿Es posible a la luz de la normativa y del derecho internacional esto? ¿Y en qué norma postal fundamenta la teoría de la autoría coadyuvante para involucrar a Universo? Muchas gracias. Un poco de la autoría coadyuvante. El artículo 42 del procedimiento penal establece que además del nivel de autoría, conocido como autor material, existe lo que se conoce como autor coadyuvante, autor necesario, cómplice necesario. Esa apreciación no es reciente, existe desde 1916. De hecho, nuestro maestro, el doctor Pérez Borja, hace referencia a eso. Los trata